esta conferencia de prensa ya la tenemos aquí con nosotros, Gise Fernández. ¿Llegaste a tiempo? Te demoramos acá. Sí, llegué a tiempo. No fue una conferencia, en realidad, Ah, bueno, se presentó el nuevo centro oncológico para los afiliados del IPS. eh, en realidad funcionaba al lado, un lugar chiquitito, ahora es una gran ampliación. La verdad que es una instalación muy interesante, no solamente porque es un lugar más cómodo para los pacientes oncológicos, sino que además van a ofrecer servicios, más servicios. ¿Qué va a poder contar el paciente oncológico en este lugar? Estamos hablando de Junín al 1500. Además de consultorios con médicos especialistas, se suma ahora toda la parte de dispensa de los medicamentos. La farmacia oncológica, digamos, va a estar centrada en este lugar. Eso no quiere decir que el paciente oncológico del interior va a tener que venir hasta acá. Como siempre, va a seguir recibiendo en su sí. localidad, ¿no? No, Se es un lugar trabaja. más, es un... Claro, acá va a ser la farmacia, acá se va a centrar, digamos, pero el paciente del interior va a seguir recibiendo en su lugar, ¿no? Pero también va a haber atenciones especializadas en nutrición, en kinesiología, en cuidados paliativos, en enfermería especializada, obviamente todo dirigido al paciente oncológico. Recordemos por qué la importancia de esto. El IPS es Claro. la obra social que representa, como para poder dimensionar, alrededor del 30% de los misioneros tienen IPS. No es es la obra social que más afiliados tiene dentro de Sí, nuestra provincia. sí, tenés también en cuenta ahí, te da un resultado de Exactamente. cuántos los misioneros dependen del Estado. Exactamente, ¿no? Eh, Personas titulares y sus familias. Ujú. Y además, para poder dimensionar lo que implica la atención del paciente oncológico, en este momento hay 3.000 personas eh, atravesando en alguna etapa de la enfermedad o de la patología oncológica. Digo alguna etapa porque puede haber, de hecho hay alrededor de 700 personas hoy haciendo quimioterapia. Siempre estoy hablando de afiliados del IPS, ¿no? Sí. Haciendo quimioterapia o inmunoterapias, que es lo más novedoso. Después tenés gente haciendo radioterapia, gente atravesando cirugías, gente que recién acaba de recibir su Claro. diagnóstico. Diferentes etapas, diferentes tiempos, Exactamente, ¿no? ¿no? Ujú. Gente que está en remisión. Bueno, todas esas personas están en un gran universo de 3.000 personas, pero que además tienen que hacer control periódico porque el paciente oncológico tiene que controlarse de por vida, ¿no? O sea, una vez que, entre comillas, se cura, tiene que seguir controlando por las dudas que no vuelva a aparecer la enfermedad. Bueno, la idea de hacer estos centros donde están dirigidos particularmente a los pacientes de una enfermedad, como es el caso del cáncer, la verdad es que eh, están dirigidos, o el propósito de esto es precisamente hacer más accesible. Estábamos hablando la semana pasada del tema de las colas, lo Ujú. dificultoso que es Sí. conseguir turno. Bueno, este tipo de servicios focalizados en determinadas patologías, precisamente lo que hace es Agilizar. tomar. Mm. Un paciente con cáncer no puede esperar Claro. eh, hacer esta cola o esperar en una lista de espera de un mes, 2 meses. Y si bien tienen prioridad, porque un paciente oncológico tiene prioridad si va a la farmacia del Madariaga, donde las colas son Sí. eternas, de horas y horas y horas, y tienen prioridad. La verdad es que hay muchos otros pacientes que también tienen prioridad y las colas, incluso los que tienen prioridad, se hacen bastante largas. Ujú. Y a veces uno dice, bueno, pero no va el paciente, va la familia. Pero la verdad es que a veces, y bueno, claramente no es la única patología, ¿no? Pero hay que entender no solo al paciente que atraviesa este tipo de patologías que en determinados momentos de la enfermedad, la verdad es que reducen al máximo cualquier tipo de autonomía, sino que además
lo que implica para la familia, porque muchas veces el cuidador es el que tiene que salir y tiene también lo deja solo al paciente un momento. O sea, la verdad es que hay que entender la realidad entonces, la realidad de esa familia, de ese paciente, y digo, no es solamente oncológico, hay un montón de patologías que hay que comprender la realidad de la familia, ¿no? Bueno, este tipo de centros están dirigidos a eso, ¿no? A entender la integralidad de la problemática del paciente.